Son las 7:41. Damos la bienvenida a la analista, abogada Melania Carrión. Ella es una profesional especializada en Derecho Constitucional, Políticas Públicas, Análisis Político. Quisiéramos iniciar con dos temas complejos que están también exteriorizando facetas que tienen que ver con la política, la corrupción, las actividades del gobierno nacional que requieren de transparencia para la opinión pública. Nos referimos a dos investigaciones que se encuentran en marcha. El caso del asesinato, posible asesinato, pues aún no se llegan a conclusiones. Se dijo suicidio inicialmente del activista Mónica Silva en Montañita, así como el caso Progen, que avanza en tres frentes: uno político, otro legislativo en Ecuador y otro que tiene que ver de carácter legal en los dos países, Estados Unidos y Ecuador. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo estos dos temas, estas dos investigaciones en marcha, están jugando su papel, su influencia también en el desarrollo de la política nacional. Bienvenida. Buenos días, Gustavo. Un gusto saludarle a usted, a Rosana, así como a su audiencia. Siempre es grato venir a este espacio y conversar un poco sobre lo que está sucediendo en la coyuntura nacional. Me parece que son casos que deben llamar la atención desde distinta perspectiva a la ciudadanía ecuatoriana. En un caso estamos hablando, sin lugar a duda, de actos relacionados con la corrupción del Estado, que no necesariamente involucre el comprometimiento de la vida, la integridad de una persona defensora de derechos, como en el caso de Mónica Silva. En el caso de Mónica Silva estamos hablando no solamente de que hay un vínculo con hechos denunciados de corrupción que ella puso en conocimiento público, sino que estamos hablando además de un contexto particular que es precisamente una muerte potencialmente ilícita, de acuerdo a lo que establece el protocolo de Minnesota, cuando el Estado ha fallado en su deber de protección, de respeto, además también, y de debida diligencia. Eso es lo que podemos ver en el caso de Mónica. Además, me parece que, si bien es cierto, ambos casos ponen en evidencia debilidades del Estado, debilidades precisamente en cuanto a la transparencia, también me parece que el caso de Mónica Silva pone sobre la mesa un hecho adicional, que es la situación y el contexto de la esfera pública y las garantías que se dan en el Estado dentro de lo que debería ser una democracia, para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer su ciudadanía activa, denunciar, y que no se genere una autocensura precisamente por el miedo, porque las ciudadanas y los ciudadanos que conocen actos de corrupción, que quieran poner en hacer una denuncia y que quieran poner en conocimiento público, evidentemente van a medir también qué es lo que sucede y si el contexto es favorable para esa denuncia, y lo que vemos más bien es impunidad. Efectivamente, lo que usted señala son casos distintos, los dos, pero convergen en ese punto, exponen fallas estructurales del Estado que pueden están erosionando la confianza ciudadana en momentos permanentes en Ecuador de fragilidad institucional. Así es, en efecto, existe esas manifestaciones, y es preocupante también, digo yo, porque las ciudadanas y los ciudadanos necesitamos poder participar en las mismas garantías, que el denunciar de corrupción, que el interpelar al poder no signifique firmar una sentencia de muerte, y lamentablemente lo que podemos ver en el caso de Mónica Silva es eso, ¿no? Ella puso en conocimiento de las autoridades que tenía amenazas, que su vida corría peligro, y el Estado no hizo lo necesario para salvaguardar su vida. Entonces, no solamente que el Estado está permitiendo impunidad, sino que además está permitiendo que se genere un contexto que nosotros lo llamamos chilling effect, que significa de que las ciudadanas y los ciudadanos van a tener una lógica de autocensura frente a hechos de corrupción, van a restringir su participación cívica, y sin lugar a duda esto debilita muchísimo más el ya fragmentado, escenario que tenemos, y debilitado escenario democrático que tenemos en el Ecuador. Doctora Carrión, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Pues otro de los temas que merece sin duda alguna un análisis es cómo el Estado
Estado ecuatoriano maneja los distintos casos. Hemos visto ya lo propio con el caso Proje, en algunos intentos de parte de altas autoridades estatales de minimizar el caso, pero además de oscurecerlo, de no transparentarlo como se debería. Y en el caso de Mónica Silva, las propias declaraciones del ministro Reinberg actuando casi como un fiscal, una función que no le corresponde, declaraciones que no debía haberlas dado, pero de alguna manera exponiendo una posición de Estado, de gobierno frente a un caso de profunda preocupación como el de Mónica Silva. Estimada Rosana, qué gusto saludarle. Sí, es lamentable porque además cuando se trata de defensoras y defensores de derechos humanos, pero no solo de derechos humanos, en el caso de Mónica Silva, porque estamos hablando además de una defensora de la naturaleza, ¿no? Su activismo no era monotemático, era diverso, entonces denunciaba actos de corrupción en su comunidad, pero también defendía derechos de la naturaleza. ¿Y esto qué significa? Esto significa que el Estado ecuatoriano debe tener mayor acuciosidad, mayor responsabilidad en el manejo del caso, realizar una investigación reforzada y, por supuesto, garantizar llegar a la verdad de los hechos, que fue lo que realmente sucedió. Eso no solamente está reconocido, como les decía, en el protocolo de Minnesota, sino que además Ecuador es suscriptor y ha ratificado además el acuerdo de Escazú, y el acuerdo de Escazú se refiere específicamente a defensoras y defensores de la naturaleza o del medio ambiente. En consecuencia, el Estado lo que debe hacer es garantizar una investigación transparente, expedita, por supuesto, pero no atropellada, no acelerada tampoco. Es decir, hay que evidenciar este tema. La investigación debe ser rápida, por supuesto, no dilatarse, pero no puede tampoco ser acompañada de imprecisiones, de aceleres, como pudimos ver en el caso de la declaratoria del ministro de Gobierno, que salió ya a dar una hipótesis sin tener los elementos suficientes, y uno se pregunta por qué, ¿no? Y cuál es el interés de acelerar declaraciones, de decir, de tratar de posicionar en la agenda pública una narrativa que dé cuenta no de una muerte que esté vinculada a sus denuncias, sino de una muerte autoinfringida. Y esto es lamentable porque precisamente estos instrumentos internacionales y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son muy claros cuando se trata de la muerte de defensoras y defensores. Esto debe ser tratado como una muerte potencialmente ilícita. ¿Esto qué significa? Que la primera hipótesis que se debe manejar en la investigación no es de una muerte autoinfringida, sino precisamente del resultado de muerte, pero asociado a sus investigaciones, a sus denuncias públicas. El Estado aquí tiene que además reconstruir inclusive todos los hechos que ella denunció para poder dar con el paradero y la identidad de quienes han sido los responsables intelectuales y no solo materiales de este hecho, porque está claro que suicidio no fue. Abrió más bien el ministro con su error una fuerte crítica, un flanco desde organizaciones de derechos humanos. Intervino luego el país nativo de Mónica Silva, Polonia, y la Unión Europea. Así es decir, no solamente que se hace malas cosas, sino que además se expone a nivel internacional esas debilidades del Estado. Y creo que este caso, sin lugar a duda, no va a ser como los demás casos. Estamos hablando de aproximadamente 4 defensoras y defensores desde el año 2022 que han sido asesinados desde el año pasado, me parece que desde noviembre del año pasado, inclusive en noviembre Robinson del Peso, compañero precisamente de investigaciones de Mónica Silva, también fue asesinado. En consecuencia estamos hablando ya de un patrón que se está dando en el Ecuador, que sin lugar a duda es preocupante y que nos interpela también como sociedad, Gustavo. Y yo quiero ahí hacer un llamado también y situar este tema y ponerlo sobre la mesa. No solamente es el Estado y su debilidad para prevenir, para investigar o para garantizar que exista justicia y reparación, y también el Estado cuando irrespeta, por ejemplo, el rol que cumplen las defensoras y los defensores, y pongo sobre la mesa a ese Estado que a través de leyes, a través de normas como la ley de transparencia, habilita la persecución a defensoras y defensores. No se está persiguiendo precisamente al crimen organizado, sino que
se está persiguiendo y se está utilizando inclusive, por ejemplo, a las entidades de seguridad, a la inteligencia del Estado para perseguir, para amedrentar, para intimidar, para disuadir el rol que cumplen las defensoras y los defensores. La situación de defensoras y defensores en el Ecuador es profundamente preocupante, pero además, y por último, Gustavo, nos interpela como sociedad, porque como sociedad deberíamos cuestionarnos hasta dónde somos corresponsables también de esa muerte. Nosotros no empuñamos un arma, nosotros no pensamos en lo que le iba a suceder a Mónica Silva, pero fuimos indiferentes tal vez ante sus denuncias y decidimos darle espalda. ¿Hasta dónde la sociedad acompaña, protege y defiende también a los defensores o los deja solos y les da la espalda? Creo que eso deberíamos cuestionarnos también. Y aquí hay otro tema que es importante, Melania, que es la utilización también de la justicia frente a quienes son considerados como oposición, en este caso los defensores de la naturaleza, una serie de procesos que se han abierto por enriquecimiento ilícito, se les ha bloqueado las cuentas y otras figuras que se han utilizado precisamente con el único objetivo, en definitiva, de silenciarlos, de apaciguar esa lucha de defensa de los territorios y de la naturaleza. Sí es decir, vemos a flor de piel que sin lugar a duda existe una reconceptualización también del modelo extractivo en el Ecuador. Si años atrás hablábamos de neoextractivismo, en donde de alguna manera los recursos que eran, digamos, extraídos de la naturaleza, por supuesto el modelo no dejó de ser extractivo, sí eran destinados para programas sociales, de alguna manera para un ejercicio de distribución y redistribución de la renta, producto precisamente de las actividades extractivas. En el caso ecuatoriano, hoy por hoy el modelo se concentra a favorecer intereses privados, se concentra a menor regulación. De hecho, la fusión ministerial entre el Ministerio de Energía con el Ministerio del Ambiente da cuenta precisamente de ello, es decir, que no existe la atención a precautelar, por ejemplo, la naturaleza, los derechos de la naturaleza, y por supuesto esto supone afectación también a los territorios y a sus defensores y defensoras. Sin lugar a duda, y por eso el acuerdo de Escazú, precisamente, Rosana, las defensoras y los defensores de la naturaleza están expuestos a un mayor nivel de vulnerabilidad, a mayor nivel de amenaza, producto precisamente de la defensa que llevan adelante frente a intereses poderosísimos, no solo nacionales o gubernamentales, sino internacionales, transnacionales. Usted pone un tema muy, muy importante sobre el tapete, el cuestionamiento que tenemos que hacernos como país, si es que el Estado ecuatoriano tiene o no un sistema de protección efectivo para activistas, veedores, periodistas, denunciantes de corrupción. La situación hasta donde conocemos es que no existe una ley específica e integral para este tipo de protección. Está por allí la norma vigente para el periodismo, sobre todo la Ley Orgánica de Comunicación. Cuenta con un reglamento que se elaboró luego del asesinato de los periodistas del Comercio como un mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, pero de lo que conocemos hasta el día de hoy, pues esto se trabaja en forma muy cercana con Fundamedios, de organización periodística de la cual somos parte. Este mecanismo carece hasta el momento de presupuestos para operar y no se han asignado recursos para su funcionamiento. Gustavo, lo que usted ha señalado es importantísimo porque da cuenta de algunos elementos. Da cuenta primeramente de la poca atención que el Estado ecuatoriano ha dado a temas tan importantes para la democracia como la protección al periodismo, a periodistas, a comunicadores. Y cuando hablamos de periodistas y comunicadores, y esto se debatió precisamente cuando se hacían las reformas a la ley de comunicación para incorporar el mecanismo de protección, una de las cosas que se señalaba es que no solamente es para los periodistas directamente, sino también para quienes cumplen las labores de comunicación. Estamos hablando de reporteros, camarógrafos y demás, ¿no? A todos aquellos que son servidores de la comunicación. Sin embargo, cuando se debatía, cuando se trabajaba en este mecanismo, y debo de señalar, precisamente yo fui una de las asesoras que trabajó en textos específicos para que se incorporen en la ley de comunicación a partir de estándares internacionales. Lamentablemente esto muestra una brecha luego de implementación, porque el Estado
Estado no le interesa, no le importa lo que esté sucediendo con comunicadores y comunicadoras. Al contrario, parece ser que más bien sigue esta dinámica de amedrentamiento de alguna forma y por supuesto, si no se los coopta a los comunicadores, se los persigue también y no se les da las condiciones y garantías. En su momento, debo decirle que precisamente en atención a estándares internacionales, cuando se trabajó en las reformas al Código de la Democracia en el año 2020 y se hacía referencia a violencia política de género, se logró incorporar esta protección también a través del Código de la Democracia, una cierta tutela para las mujeres defensoras, ¿no? Entonces, como esta posibilidad, además de garantizar el ejercicio que realizan cívico, que realizan de participación política también las mujeres que no pertenecen a una organización política, que no son parte de una agenda político partidista, pero que sí llevan adelante labores de defensa de derechos, de defensa de la naturaleza. Y existe esa posibilidad y esa ventana, pero usted bien lo ha dicho, Gustavo, no hay una política pública integral que garantice protección a comunicadoras, como tampoco lo hay para defensores y defensoras. Pese esto a que sin lugar a duda el Estado debe mayor atención, por ejemplo, a mujeres defensoras, pese a que el Estado debe mayor atención a mujeres defensoras o personas que realizan la defensa de la naturaleza. Hay una protección reforzada que debe observar el Estado y, por supuesto, también cuando se realizan investigaciones, la debida diligencia debe ser reforzada. Hay el tema también de transparencia, la solicitud de confidencialidad en Florida, impulsada por Selig y Progen, que es rechazada por un exgerente, Antonio González, quien sí fue incluido en los casos que se han abierto por este tema de corrupción. Hay que preguntarse allí hasta dónde van a funcionar mecanismos de transparencia, quién quiere blindaje, por qué. Un tema que está siendo discutido ampliamente en la agenda pública. Creo que el caso Progen, Gustavo, pone en evidencia precisamente esa metástasis de la corrupción a propósito y utilizando el nombre de la Fiscalía para la investigación que se realizó, precisamente devenida de esta investigación inicial relacionada al vínculo que podría existir entre el poder político y el crimen organizado y la mafia albanesa. Entonces ahí me parece que hay elementos importantes y el caso de Progen pone en evidencia precisamente, y ATM ponen en evidencia esa metástasis, cómo se ha permeado esas estructuras y cómo el Estado no está respondiendo con investigación. Pero cuando digo el Estado no me refiero además solamente a la Fiscalía, y creo que en eso debemos ser bastante precisos y claros, sino también al control político que debe hacer la Asamblea Nacional. Y lo que hemos visto con un descaro absoluto es cómo la Asamblea Nacional lo que ha hecho es permear más bien a los funcionarios y mirar a otro lado, no archivar de manera inconcebible o no dar paso. Sería lo pertinente de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, no dar paso a la calificación del juicio político, en este caso contra la ex ministra Inés Manzano. Me parece que es evidencia de ello. Y los hechos que conocemos públicamente ponen sobre la mesa de que hay todavía muchísimo que las ecuatorianas y los ecuatorianos no sabemos, que precisamente hay una política de encubrimiento frente a los hechos de corrupción y que no esté en la agenda pública en estos momentos el real combate a la corrupción. ¿Cómo ve por otra parte usted esta campaña electoral? Estamos a solamente 5 meses, 3 días para ser exacto, de ir nuevamente a las urnas para elegir a autoridades seccionales. ¿Cómo se perfila este periodo para el país? Acelerado, ya lo hemos visto con algunas vicisitudes, hemos visto lo que sucedió con Unidad Popular y debo decir que eso es una buena señal en todo caso en este marco y en este contexto de debilitamiento institucional. Hemos visto positivamente el hecho de que se mantenga la personería jurídica y que no se haya cancelado, que el Tribunal Contencioso Electoral, a pesar de todo, haya dado la razón como corresponde jurídicamente a Unidad Popular. Eso lo veo con buenos ojos. En cuanto a las demás fases, me parece que es sin lugar a duda, un proceso electoral acelerado. Me preocupa muchísimo
los impactos y las implicaciones que esto va a tener y la brevedad que existe, el poco tiempo para la campaña electoral, para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan conocer de mejor mano las propuestas de los candidatos, y luego nos sorprendemos, ¿no? Y luego decimos, es que no se ha elegido bien, es que nosotros no elegimos, es que no supimos, es que no pudimos tener información suficiente de las propuestas de las candidatas y los candidatos, y tiene que ver, entre otras cosas, cuando la campaña no tiene el tiempo suficiente. ¿Qué es lo que va a suceder en esta campaña? Lamentablemente, que lo que va a estar a flor de piel, lo que va a pesar muchísimo, va a ser la capacidad económica, la capacidad de manejo clientelar que tengan las organizaciones políticas, por supuesto, y no necesariamente los planes, los programas para las ciudades. Eso es lo lamentable. Ahora, Melania, no ha dejado de llamar la atención los cambios en el Consejo Nacional Electoral, la salida de la presidencia de Diana Tamain para que asuma el consejero Cabrera. ¿A qué le atribuye usted estos cambios? ¿Se ha justificado de que durante más de un año y varios años no ha habido este tipo de cambios y que ahora ha sido el momento oportuno, pero no ha dejado de generar por ahí algunas suspicacias y algunos análisis? Creo que en eso debemos ser bastante claros, ¿no? El cambio, yo sé que genera muchísimas expectativas para muchas personas, yo respeto esas expectativas, sin lugar a duda es bueno para la democracia y para la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral la renovación. Era necesario que, ante además los últimos acontecimientos, el manejo que se ha dado en las sesiones por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, lo que sucedió con Unidad Popular, cómo se utilizó la norma, se la manipuló de manera tan vergonzosa para poder dar lugar a estas consignas de cancelación ilegal de Unidad Popular. Me parece que era necesaria la renovación y me parece que la permanencia de Diana Tamain era insostenible, sin lugar a duda, pero no sé hasta dónde esto signifique realmente un cambio en la correlación de fuerzas dentro del Consejo Nacional Electoral. Yo no soy muy, no soy muy optimista, debo ser honesta, porque en la palabra se dice, ¿no?, que por los frutos se los conoceréis, y solamente tenemos que ver cómo han actuado los consejeros del Consejo Nacional Electoral, entre ellos el actual presidente Cabrera, la misma consejera Acero, cómo han actuado frente a hechos en los que debían pronunciarse con mayor convicción y en respeto a la Constitución y a la ley. Entonces, yo no tengo la expectativa, aunque hay tesis que dicen que supuestamente ha cambiado ya la correlación de fuerzas y que el gobierno ha perdido al Consejo Nacional Electoral. Creo que eso es discutible y solamente en sus ejecutorias vamos a poder dar la razón a esta tesis o quitarla. Pero le repito, Rosana, yo no soy muy optimista. Claro, se habla de un cambio, pero tenemos que preguntarnos siempre con un poco de perspicacia qué cambios, qué lectura deja ese paso al costado que ha dado Diana Tamain para ser reemplazado por otro funcionario. El presidente Cabrera es un funcionario tan antiguo y, si no me equivoco, más antiguo que Diana Tamain en el Consejo Nacional Electoral. Estuvo muy alineado al Partido Social Cristiano hace algunos años. No sabemos qué camino habrá tomado, pero en todo caso él está al frente de este organismo. El actual presidente, así como los vocales que integran el Consejo Nacional Electoral, carecen de un legítimo reconocimiento y se han venido dilatando en el tiempo por una serie de fallas del sistema, en definitiva, del sistema democrático de Ecuador. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho y me parece que la valoración que debemos hacer es de el carácter ético de las personas en un ejercicio de un cargo, y lamentablemente las acciones tanto del actual presidente como de los demás miembros del Consejo Nacional Electoral no dan cuenta de un manejo ético ni tampoco de probidad frente a ese órgano tan importante para la democracia en el país. Así que por esa razón yo tengo mis dudas, precisamente, Gustavo, porque no podemos decir, oh, qué bueno, ¿no? Sino que sí ha habido un cambio
y me parece que el cambio era necesario precisamente porque era insostenible ya la permanencia de Diana Tamain. Las motivaciones creo que son diversas, entre ellas ciertamente que ella perdió el control del órgano electoral, perdió la mayoría, porque exacerbó también ya estas inconductas y me parece que no tuvo el respaldo y por eso es que no se le daba quórum también y ella tenía que convocar precisamente a los suplentes. Y me parece que es evidencia de un desgaste y de desconfianza también en la forma en la que ella estaba conduciendo el Consejo Nacional Electoral, lo que no significa precisamente un cambio de la visión que tengan los demás miembros del Consejo Nacional Electoral. Eso solamente lo vamos a ver más adelante. Ojalá y yo me equivoque y más bien sea la oportunidad de reivindicación del consejero Cabrera para que cuando salga del Consejo Nacional Electoral pueda salir por la puerta grande y no por la puerta trasera. Por el momento, lamentablemente, yo no lo veo saliendo por la puerta grande por las manifestaciones que ha tenido, así que solamente veremos cómo actúe. Ojalá y me equivoque más bien y me demuestre con hechos de que he estado equivocada. Quizá aprovecharíamos su presencia en estos últimos segundos para preguntarle su opinión sobre la reunión de Daniel Noboa con Pete Hegseth, el ministro de Guerra, así se etiqueta, allá en los Estados Unidos, que ha señalado de que hay esta intención de, a través de la Coalición Escudo de las Américas, realizar un trabajo conjunto con Ecuador. Temas, migración, narcotráfico, aclarado también que con los costos corre Ecuador. ¿Qué podemos decir, Gustavo? Lamentablemente más de lo mismo, pequeños intentos de golpes de efecto para enviar un mensaje de que se está trabajando por algo tan importante como es la lucha contra la inseguridad en el Ecuador, una de las principales preocupaciones de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Pero lamentablemente, si me preguntan, no abona en lo absoluto y de manera sustantiva una política integral de seguridad. Me parece que el Ecuador necesita sí mantener todas sus posibilidades de diálogo abierto con todos los países que puedan brindar asistencia técnica, que puedan coordinar con Ecuador. De hecho, Estados Unidos hoy por hoy es el principal aliado precisamente en esta famosa lucha contra la criminalidad, que no es otra cosa que una reconfiguración de la lucha contra las drogas que ya conocimos como agenda norteamericana en la década de los 90 a lo largo de la región y que Ecuador logró hasta cierto punto mantenerse al margen, no sucumbió de la misma manera, aunque sus coletazos, digo yo, llegaron también al Ecuador. Pero lamentablemente hoy por hoy vemos una reconfiguración también de las relaciones de poder entre los estados. Hay un cambio en la forma en la que se entienden las relaciones internacionales, al menos desde Estados Unidos, que busca reposicionar un poco la noción del realismo más radical en las relaciones internacionales en nombre de la seguridad. Y lo lamentable, digo yo, no es porque los temas no sean necesarios de abordar, lo lamentable es que eso no se traduce en acciones concretas y en resultados tangibles para la ciudadanía y para la política de seguridad. Entonces, al final lo que vemos es más bien parte de una agenda que parece más bien forzada, ¿no? Que parece para justificar el viaje y que es lamentable porque uno esperaría poder ver en todo caso al primer mandatario reunirse con un par, no con un ministro de Estado. No se pudo enviar al canciller y al ministro del Interior, de Defensa, y me parece que lo esperable es de que un primer mandatario se reúna con un primer mandatario también y que puedan llegar a una agenda clara de acciones, de posibles convenios, además con claridad sobre qué es lo que se está comprometiendo y cuáles van a ser los aportes desde ese otro país, no solamente narrativas y argumentos de ratificación de un acuerdo para seguir trabajando en el tema de seguridad. De lo poquísimo que trasciende de la comunicación pública hecha por la Secretaría de Comunicación es que Noboa habría señalado que plantea financiar la seguridad mediante tratados comerciales. Y claro, ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? En la práctica y en lo concreto, porque lo que podemos ver es de que existe una fuerte visión, digamos, de propaganda desde el gobierno nacional que ya está mostrando sus brechas para la ciudadanía. Los ciudadanos se están dando cuenta del
proceso de, digamos, si se quiere, de comunicación caracterizado por narrativas, por golpes de efecto, pero no por sustancia, no por contenido. Y ese suele ser un problema y suele ocasionar, como está sucediendo en efecto en este momento, ya el desgaste del primer mandatario y la confianza de las ecuatorianas y los ecuatorianos en el primer mandatario y en su gobierno, lamentablemente. Entonces sí, se puede decir que lo va a hacer como lo hizo en Colombia, ¿no? Con esta tasa de seguridad también, vinculando el tema comercial y al final del día lo que ocasiona eso es daños precisamente a las relaciones comerciales. Veremos cómo se hace en lo concreto para poder analizarlo ya con acciones concretas más allá de la narrativa, estimado. Así es, más allá de esas pequeñas frases habrá que ver qué es lo que se viene. Le agradecemos mucho por su valiosa opinión. Muchísimas gracias a usted, Gustavo. Un saludo, Rosana, y también a su audiencia. Lindo día. Declaraciones de la abogada Melania Carrión, especialista en Derecho Constitucional, Políticas Públicas y Análisis Político.